gracias por su amable presentación, nuevamente al comité científico y a los colegas que nos acompañan. Yo el propósito que tengo de presentarles esta tarde es un elemento que a veces desde la academia se nos olvida, ¿no? Que es la relación que tenemos con el resto de la sociedad, ¿no? Al final nuestra producción científica es de cara al resto de la sociedad y lamentablemente, y si espero que me lo permita, el editor de la famosa revista Despertaferro, él tiene una gran cita, una gran frase que yo en esta ocasión se la voy a tomar prestada y se la hago llegar. Y es que muchas veces publicamos, trabajamos e investigamos en nuestra torre de marfil. Estamos en nuestros congresos, en nuestras actividades y a veces se nos olvida intervenir pues, en escuelas o en centros de educación secundaria o no superiores y muchas veces este conocimiento se queda dentro de la academia para mal o para bien y no sale al resto de la sociedad. En este sentido, les quisiera presentar LEGL, la revista de Historia Napoleónica, una revista que editamos en Madrid, España, un grupo de investigadores predoctorales, algunos ya tienen el doctorado, pero no todos, bajo el patrocinio de la Asociación Madrileña de Estudios Napoleónicos. Y lo primero, con su permiso, pues yo quisiera presentarles un poco la organización de cara a que en esta sala, en esta sesión, hay otros colegas que se encargan de trabajar el siglo XVIII y el siglo XIX y quizás pues, les pueda resultar de mayor interés establecer alguna futura colaboración. Como les comento, la revista es propiedad de la Asociación Madrileña de Estudios Napoleónicos, la antigua organización FCM. Es una organización que en su momento pues, surge por estudiantes tanto de licenciatura como de doctorado y el objetivo era acercar la historia napoleónica en un plano castellano parlante, tanto en Hispanoamérica como en la península ibérica, al público general, pero también al público investigador, ya que incluso en nuestro país, en el caso de España, la única cátedra que había de estudios de guerra de independencia española o de guerras napoleónicas se disolvió. Inclusive así, la única asociación que había en este sentido dentro del plano académico. Por supuesto, dentro del mundo de la difusión cultural hay diversas asociaciones napoleónicas, pero nosotros somos la única vinculada en territorio español a la universidad. En este caso, teniendo varios de nuestros miembros en diversos departamentos, como es en mi caso, en el Departamento de Filosofía y Sociedad de la Universidad Complutense de Madrid. Entonces, el origen de este organismo es de 2017 y nuestra línea de trabajo ha sido mezclar elementos audiovisuales, la recreación histórica, elementos académicos, guías didácticas para llevarlas a colegios, intervenir sobre todo en colegios primarios, secundarios. Eso es un aspecto que no hemos querido dejar de lado y le hemos dado una gran importancia. Hemos participado en documentales, como pueden ver, este de la batalla de Somosierra, de la Universidad de Alicante, en la Comunidad Valenciana, en España también, como podrán ver en pantalla, con otros docentes y compañeros de otras asociaciones. Actualmente la asociación la componen más de 40 miembros. La gran mayoría son licenciados, son personas que tienen la licenciatura o el grado en historia o en carreras de humanidades y que tratan de colaborar, por supuesto, siempre de una manera pues, sin ánimo de lucro en la elaboración de la revista, en las actividades y en las charlas que impartimos y que tratamos de divulgar en todos los centros educativos a los que tenemos acceso, tanto universitarios como no universitarios. Entonces, un poco para especificar las funciones que nosotros hemos estado ofreciendo estos años a la comunidad científica española y a la divulgativa. Tenemos casi prácticamente todos los medios con recursos gratuitos. Hemos hecho pequeñas píldoras informativas y educativas respecto a cómo era la sociedad de la época, las tropas. Hemos realizado colaboraciones con algunos departamentos. Durante la terrible COVID-19 se llegó a hacer un canal de YouTube que lo tienen gratis, como bien me reitero, en YouTube, con diversas pequeñas charlas y conferencias amenas, algunas de 20 minutos, otras de una hora. Se hicieron todo tipo de sesiones. Hemos llegado a hacer un ciclo de verano online hace ya más de 2 años, por ejemplo, donde, pues bueno, hemos visto que la aceptación por parte de la comunidad académica y el plano divulgativo ha sido bastante positiva. Esto pues, nos ha llevado a la idea de, por ejemplo, establecer una especie de microbiografías, un proyecto que llamamos microbiografías, que está alojado en nuestra página web, donde nosotros pedimos a estudiantes de licenciatura, de grado, incluso de lo que llamamos en España el bachillerato, que, bueno, si tienen interés en una figura histórica y se animan a probar a hacer un pequeño microartículo simplemente de un par de párrafos para biografiar
reseñar la vida de un individuo del siglo XIX en un contexto napoleónico tanto extraeuropeo, y con eso me refiero, por ejemplo, también pues en el tema de Chile, las influencias napoleónicas evidentes, que como bien usted ha señalado, los oficiales de la Gran Armée que combatieron en Chile o que extendieron sus ideologías políticas en Chile o en otras regiones de Hispanoamérica, pues biografiar, reseñar a estos individuos que prácticamente quedan desapercibidos, por lo menos en el plano de la península ibérica. Tanto es así que nos han llegado a mandar, pues por ejemplo, en el caso de la Europa más oriental, nos han llegado a mandar biografías de figuras de la guerra de independencia griega, de la revolución de 1821 en Grecia, ¿no? Figuras que tenían algún contacto con esa gran armée, con esa Europa revolucionaria napoleónica, y bueno, en muchos casos es la primera microbiografía que ni siquiera existe en Wikipedia sobre esos personajes históricos. Nosotros lo alojamos en la página web. Es un proyecto humilde, en crecimiento, pero creemos que motiva porque participan estudiantes, de hecho. Luego nosotros como institución, evidentemente, pues ofrecemos un patrocinio económico en el plano material, documental, etcétera, de cara pues, a la realización de documentales o eventos o seminarios o charlas, siempre en la medida de las posibilidades, porque, insisto, es una organización sin ánimo de lucro. Uno de los mayores éxitos, evidentemente, de la Asociación Madrileña de Estudios Napoleónicos es nuestra revista, que a continuación pues, pasaré a hablar de ella. Pero le queremos dar mucha importancia, y esto lo quiero recalcar, a un fenómeno un tanto olvidado dentro de los departamentos de didáctica y divulgación de la historia, Universidad Española, que es la recreación histórica, que tenemos la suerte de que últimamente, pues bueno, se ha estado haciendo una serie de seminarios y congresos del empleo de la recreación histórica en esos futuros licenciados en Historia y en Humanidades, cómo usar esta herramienta, muy vinculada, por cierto, a la arqueología experimental, aunque se trate de otra disciplina, y cómo explorarla, cómo dar lo mejor de ello, cómo exprimirla y llevarlo a las aulas. La recreación histórica ha sido uno de los elementos que más nos ha permitido, desde la revista de la asociación, el acceder a institutos y a centros educativos y hablar, pues en este caso, de fechas simbólicas en el territorio español, sucesos históricos de las guerras napoleónicas en España. En Madrid, por ejemplo, una de las actividades que más realizamos es explicar el 2 de mayo de 1808, que tanto impacto tuvo tanto en Europa como fuera de Europa, ¿no? Y bueno, como podrán ver, hay una cuestión que no dejamos de lado, que ha estado mencionando todo el rato, que es esa keyword, esa palabra clave, estudiantes. Queremos que la asociación y la revista sea una manera de promover a esos iniciados en el gremio de la historia y de las humanidades y de las ciencias sociales, tratar de ayudarles con este promotor curricular de actividades, ¿no? Pues en base a colaboraciones externas en la revista, ciclos, conferencias, establecer proyectos con profesores y que los alumnos puedan intervenir y, por supuesto, siempre esa idea de que hay que estar abiertos a todo tipo de consultas. Tenemos claro que nuestro público es un público científico, pero también es un público muy divulgativo, incluso personas que no tienen nada que ver con el mundo de la historia, pero que expresan un evidente interés en ello. El mayor ejemplo de haber mezclado la recreación histórica, las ciencias sociales y la historia napoleónica podrá ser David Chandler, uno de los mayores autores de historiografía napoleónica, quien él mismo participaba en recreación histórica y por eso les traigo esta pequeña curiosidad, esta fotografía. Pero volviendo al eje central, yo les he hablado de lo que hacemos, pero también les tengo que dar la muestra de lo que hacemos, ¿no? Y entonces aquí reúno una serie de fotografías que yo creo que demuestra un poco las actividades asociativas que se han llevado a cabo dentro del mundo universitario, como pueden ser pues, debates historiográficos acerca de los procesos emancipatorios o el siglo XIX y España, una revisión a la figura de Napoleón en el plano castellano parlante, presentaciones de libros, como pueden ver abajo, también la participación en recreaciones históricas públicas para el acercamiento de la historia de este primer imperio francés y la Revolución Francesa. Y sobre todo las mesas y espacios abiertos de consulta para estudiantes en la facultad. Ha sido un elemento que, pues debido al COVID, ha disminuido, pero en su momento ha sido muy, muy activo y siempre hemos estado, pues como se suele decir aquí, al pie de calle en las facultades ofreciendo información a los estudiantes que tuvieran interés en investigar el siglo XIX o en llevar a cabo esta enseñanza del siglo XIX de una manera un poco más didáctica, ¿no? Y, pues, por ejemplo, ahí pueden ver la mesa de arriba a la izquierda en la fotografía, pues donde teníamos una mesa en la facultad y los estudiantes venían, consultaban, nosotros les ofrecíamos ejemplares de la revista, un poco les explicábamos que quizás si ellos van a ser docentes, no de educación universitaria, pero sí de educación
secundaria o primaria, pues que no dejen de lado la didáctica, ¿no? Que es un elemento muy, muy importante, ¿no? Esta innovación, porque al final no deja de ser una innovación, es una manera de acercar al alumno joven y no tan joven este interés en la historia del siglo XIX. Y cómo no, pues como les había dicho, el patrocinio de actividades, como pues en el cartel de arriba, este debate historiográfico, o la presentación de libros del investigador Alberto Cañas de Pablos, quien recientemente publicó esa obra de centauros carismáticos sobre generales del siglo XIX influenciados por Napoleón Bonaparte. Y cómo no, pues como ya les he dicho, nos encontramos en todas las redes sociales y esto creo que hace más accesible a la organización. Otro ejemplo, pues por ejemplo, les he comentado, alumnos mayores y no tan mayores. En el caso de la izquierda, en un centro de educación para mayores de la tercera edad en Burgos, en España, y en el caso de la derecha, pues en un instituto en el centro de Madrid, hablando del 2 de mayo. Y aquí un poco la dinámica que se seguía es hablar, en primer lugar, un colega hablaría de el contexto histórico y cómo afectaba a la sociedad que se estaba viviendo actualmente, y luego un compañero uniformado, pues en este caso de un soldado de la Guardia Imperial Francesa, trataba de hablar desde su propia experiencia, la experiencia del soldado y cómo eso se reflejaba en la mentalidad de aquel momento. Sobre todo es muy importante la materialidad, ya que el alumnado, cuando tiene estas piezas históricas en la mano, por así decirlo, quizás la asimilación pueda ser mejor que si solo es teórica. Estamos hablando, pues en este caso, en la foto derecha, estamos hablando de alumnos pues de unos 12 a 15 años de edad. Em, Como les decía, yo creo que la aceptación social es buena, aunque algunos sectores universitarios siguen siendo un tanto reticentes, ya que hablamos de que el empleo de la recreación histórica en la universidad, históricamente desde el mundo anglosajón, pues tendrá más de 20 años de utilidad, pero en el plano castellano parlante, y por lo menos en España, solo se ha tomado en serio en los últimos 6 años, siendo que la primera actividad científica relacionada con recreación histórica la llevó a cabo la Cátedra Extraordinaria Complutense de Historia Militar, en la que yo colaboré en su momento en Madrid, pues entre 2017 y 2019. Entonces, pues bueno, ahora los departamentos se dan cuenta de que es una manera más visual de divulgar la historia y causa y suscita interés. Y volvamos a la revista. La revista es un proyecto, siempre lo vamos a que es una revista científica, es una revista indexada, llevando a cabo el sistema de pares de revisión de artículos que contiene sus consecuentes mecanismos para que se le pueda calificar de revista científica. Y de hecho lo es. Es una revista joven que ha crecido rápidamente, pero es un proyecto honesto y joven. Y como cualquier proyecto, hay que ir labrándolo poco a poco y siempre acudiendo a una crítica constructiva, más en el plano científico, para ir mejorando. Existimos desde el 5 de mayo de 2021, es decir, solo llevamos 3 números, vamos a sacar el cuarto número dentro de breve, y son ejemplares que siempre son gratuitos en formato físico y online. Es un proyecto que también acepta donaciones. De hecho, algunos patrocinadores sin nada a cambio han tenido la amabilidad de donarnos para poder seguir trabajando, porque no hay ninguna remuneración por este trabajo y todos ustedes, todos sabemos los que nos dedicamos a humanidades, historia y a la academia, que la edición de monográficos y revistas, a pesar de que lleva años y muchas veces no hay ninguna remuneración por ello, es una cosa que lo hacemos porque es nuestro compromiso de cara con la sociedad y con la comunidad científica. Aquí, de hecho, pues por ejemplo, pueden ver la revista la solemos presentar cuando sale en varios formatos. Cuando hacemos presentaciones presenciales, intentamos hacerlo tanto en un espacio académico como en uno divulgativo. En este caso es en uno divulgativo. Se trata de una de las librerías más famosas de historia militar en España. Y bueno, en este caso tenemos un ejemplo muy bueno. Y es que la revista científica, como yo les he comentado, también busca la inclusión de los autores noveles o junior que se introducen, ¿no? En este caso es el licenciado en historia Alberto Martínez Cundulain, que se especializa en historia japonesa en el siglo XIX. Y en este caso él realizó un trabajo para nosotros muy interesante en el que hablaba del incidente del Phaeton, que es una embarcación holandesa atacada por la Royal Navy
en lo que podríamos considerar territorio japonés propiamente, ¿no? Aunque se trata de una región comercialmente holandesa, no deja de ser Japón y por lo tanto pues acudimos al fenómeno de la historia internacional napoleónica, ¿no? Y bueno, pues un artículo que gustó, agradó bastante entre el público y entre los colegas de gremio, pues por esa novedad, ¿no? Estamos de repente hablando de Japón y las guerras napoleónicas y no hablamos de Napoleón III, sino hablamos del primer imperio, ¿no? Entonces, pues bueno, la revista en este sentido me permite hablarles de que recoge arqueología, filosofía, historia, política internacional, historia militar, historia social, historia del pensamiento, etcétera. Es una revista multidisciplinar. Lo que se le pide a los autores, en caso de que sean aceptados por el sistema de pares, es que siempre nos manden trabajos que abarquen desde 1780 hasta 1871, lo que nos permite ver esa evolución desde la Revolución Francesa hasta cómo culmina con el Segundo Imperio Francés, con Napoleón III, ver esa evolución. Y lo hacemos, esto creo que es lo interesante, en el plano tanto nacional francés como extra europeo. Es decir, no nos limitamos a Europa, sino que si algún investigador desea mandarnos algún elemento que se pueda vincular pues, con Asia o con Hispanoamérica, pues será muy bien recibido siempre que, por supuesto, cumpla los mínimos y pase la revisión por pares ciegos, ¿no? Em, Respecto al patrocinio de actividades, como les comentaba previamente, aquí tenemos varios ejemplos. Les decía que hemos presentado en espacios divulgativos la revista porque, insisto, sabemos que no solo nos lee un público académico. De hecho, las cifras nos dicen que hay una gran cantidad de descargas por parte de un público no científico, lo cual para nosotros también es positivo, ¿no? Porque no solo se queda dentro de la academia este conocimiento. A la izquierda pues tienen la presentación que hicimos propiamente unos días antes de la presentación que les he proyectado ahora en pantalla, que se hizo en la Universidad Complutense de Madrid, en la Facultad de Geografía e Historia, y luego pues otros eventos que hemos patrocinado. Pues conferencias de investigadores, como por ejemplo la de María Zozaya, que realizó una investigación muy interesante sobre la visión de un español peninsular prisionero de guerra en la Francia napoleónica. Y es muy interesante porque en este manuscrito inédito, hasta que lo editó María Zozaya, se ve pues un poco la descripción de este individuo como prisionero de guerra, ¿no? Él hablaba de cómo veía a los judíos franceses, cómo veía a los protestantes franceses, cómo veía a la sociedad en general, ¿no? Una sociedad pues en conflicto porque estamos en un contexto de guerras napoleónicas, pero también que se refleja, ¿no? Y entonces este es un tipo de trabajo que queremos también traer hacia la asociación y hacia la revista y por eso con todas las motivaciones que se puedan tener, lo tratamos de patrocinar. Y el seminario de nuevas didácticas, que así fue el primer seminario, esto lo digo claramente, el primer seminario a gran escala científico que se ha hecho en Madrid sobre recreación histórica y nuevas metodologías de enseñanza de la historia, incluyendo como objeto principal la recreación histórica, aunque no de manera exclusiva, un evento donde se participó de manera activa en el plano internacional castellano parlante, no solo peninsular, y un evento que marcó un antes y un después, porque verdaderamente ese mismo curso académico, después de esta actividad, la facultad, y esto es evidente, se empezó a llenar de eventos de nuevas didácticas para la difusión de la historia y uso de recreación histórica, pues, tanto en el siglo XX como en el siglo XIX, Edad Media, etcétera, ¿no? Y los resultados de este último seminario los tienen ustedes en la revista Criticae, la revista científica para el fomento del pensamiento crítico. Y volvamos un poco a la revista. Tenemos nuestro comité científico, el comité asesor también y evidentemente seguimos el sistema de pares. Le damos mucha importancia a todos los procedimientos porque, como les he comentado, es una revista joven con solo 3 números, pero que tratamos de ir posicionándonos poco a poco. Verán que algunos de los miembros del comité científico, en el caso español, son hispanistas y también autores del siglo XIX reconocidos internacionalmente y de una gran importancia. Esto hay que dejarlo claro. Los procedimientos siempre tienen que ser rigurosos, sobre todo en un proyecto tan joven que además tengamos en cuenta que la revista está vinculada a la asociación, pero actualmente no está vinculada a ningún departamento universitario. Y por eso creemos que es un gran logro toda esta evolución que ha tenido en tan poco tiempo, todo este gran índice de descargas, todo este apoyo de la comunidad científica, ¿no? Entonces, como les decía, los responsables es la Asociación Madrileña de Estudios Napoleónicos, seguimos la revisión por pares de doble ciego, la periodicidad es anual, es decir, una al año, una por curso académico, mejor dicho,
Pero siempre que algún autor o investigador nos quiera hacer llegar una propuesta de monográfico, excepcionalmente podríamos publicar nuestro número anual y un monográfico temático que se pueda vincular a los objetivos de investigación. Contamos con los copyright y las licencias pertinentes, tanto la Biblioteca Nacional de España como las internacionales, y por supuesto todas las normas que se exige a cualquier investigador. Un trabajo de autoría propia, cero plagio, política antiplagio al 100%. Nuestros miembros del Comité de Pares Ciegos usan herramientas de detección antiplagio, y etcétera. Algunos ejemplos de investigadores que han publicado con nosotros. Pues el doctor Alain Bijard, uno de los mayores investigadores de guerras napoleónicas actualmente, autor de trabajos sobre la Confederación del Rin, sobre la historia militar del Primer Imperio, sobre los generales del Primer Imperio, etc. Uno de los grandes investigadores y referentes, yo creo, para la academia en el caso francés. Eh, Alexander Mikaberidze, que realizó la introducción del último número Miscelánea, donde reflexionaba sobre la necesidad, igual que hace en su recientemente obra publicada con la editorial Despertaferro, sobre la internacionalidad de las guerras napoleónicas y sobre no limitarnos siempre a casos micro, sino acudir quizás a esa escala macro y pues bueno, realizar esta comparativa entre diferentes territorios, que por ejemplo nosotros pues pudimos realizarlo con este artículo de Japón y las guerras napoleónicas en el número fundacional de nuestra revista. Y luego, pues, por ejemplo, el doctor Gonzague Espinosa Gassonville, biógrafo por excelencia del general Lamarck, ese famoso general Lamarck, que participa en las revoluciones de 1830 en Francia, que sale en tantas obras de la literatura francesa y que participó aquí en la Guerra de Independencia Española o la de Peninsular War y en la Guerra de la Convención también. Luego, un elemento es que queremos dar a conocer las novedades historiográficas. Esto lo hemos dado mucha importancia en la revista, las novedades historiográficas. Durante todo el curso académico hacemos una recopilación de estas novedades historiográficas, también en el plano hispanoamericano, y siempre las adjuntamos en un anexo para que el público especializado y no especializado esté un poco al corriente de estas novedades. En nuestro mundo, ustedes ya lo saben, las publicaciones son sistemáticas, no siempre se puede estar al corriente de todo y nosotros siempre intentamos hacer esa alarma, esa puntualización ha salido esto como referente citable en historiografía, ya sea de la Revolución Francesa, el Primer Imperio, el Segundo Imperio Francés, sus relaciones extraeuropeas y siempre tratamos de recopilarlo. Y de hecho es uno de los puntos que más positivamente se ha valorado dentro del profesorado. Aquí tienen el ejemplo de lo que hemos estado publicando hasta ahora, ¿de acuerdo? Verán que, bueno, los temas son diversos, muy diversos, y esto es la verdad muy positivo. En el caso, por ejemplo, de la primera fotografía, el primer índice, es nuestro último número publicado en marzo y la verdad es que fue un número en el que hubo bastante participación extranjera. Ya ven que la introducción la hizo el propio Alexander Mikaberidze. En el caso de México se trató el tema de las batallas de Puebla por Jean-Baptiste Muguet del Instituto Católico de París, quien se dedica en este caso a la historia de México y Napoleón III. Tuvimos pues bueno, participación de investigadores un poco más nobles o jóvenes, como Tomás Ramón Muña, que hizo una reflexión sobre la Suiza de 1803, luego otros grandes expertos del Instituto Napoleón y otras fundaciones francesas como Sophie Mouffat, que creó un contenido que en el caso español no existía en francés, que era cómo vivía la marina del primer imperio francés, y esto en castellano, pues tenemos claro que todos los contenidos que publiquemos son en castellano, siempre. Traduciremos esos contenidos, incluso si han pasado evidentemente la revisión por pares ciegos, estaremos encantados de traducirlo porque nuestro objetivo, como vuelvo a decir, es la creación de un contenido en castellano que antes no existía o que era prácticamente inexistente. En el caso de las reseñas, pues aceptamos en idiomas extranjeros, pero en el caso de la revista, cuando un autor es invitado, se lo traducimos de la mejor de las maneras posibles, un equipo de filólogos profesional. Y luego, por otro lado, pues si no es un autor invitado, es un autor que accede por Call for Papers, si el trabajo es realmente bueno y pasa a la revisión, pues dependiendo la situación, le invitaremos a ser nosotros los traductores del documento o lo puede traducir él mismo, siempre que pase por una revisión. Por eso también contamos con filólogos ingleses en el comité científico para revisar estas cuestiones idiomáticas. Y luego, pues, un número especial muy interesante que hicimos sobre la historia de la mujer,
entre el siglo XVIII y el siglo XIX, que es el segundo índice que tienen, pues donde participan grandes referentes como Catherine Ashbury, que pues nos hablaba de un proyecto de tesis doctoral que estaba dirigiendo, o por ejemplo Evaristo Martínez Radio Garrido, que hizo un artículo inédito sobre unos documentos de un prisionero de guerra, también español, en la Francia napoleónica, que hablaba con su mujer, la cual se encontraba en la península ibérica en esos momentos, ¿no? Y luego, pues un poco como reflexión, en la gráfica, bueno, no se ven las cifras, les pido disculpas, pero en la gráfica se puede ver que siempre, hasta a día de hoy todos los autores, de acuerdo, en estos tres últimos números, han estado vinculados de manera directa o indirecta a instituciones educativas, siempre, sin excepción. Evidentemente cambia el rango en el que lo hacen. Tenemos investigadores predoctorales, es la menor cantidad de artículos que nos han llegado, pero bueno, hay una presencia. Evidentemente hay que tener en cuenta pues, todos los artículos que evidentemente han sido rechazados, ¿no?, por el sistema de pares. Luego, en escala de menor a mayor, tenemos el personal contratado investigador, facultades españolas y no españolas, y luego pues investigadores independientes, que como les digo, pues abarcan pues desde Instituto Napoleón hasta institutos secundarios, etcétera. De cara a la divulgación de la revista y ofrecer una calidad de divulgación de su trabajo al investigador. Siempre vamos a contar con el apoyo de una institución referente, en el caso peninsular español. En nuestro caso ya nos han hecho notas introductorias el Instituto de Historia y Cultura Militar del Ejército de Tierra Español, del Ministerio de Defensa, la Asociación Napoleónica Española, la Sociedad estadounidense y canadiense Napoleonic Historical Society, el Mercy College de Nueva York, la Asociación Española de Jóvenes Modernistas, de aquellos jóvenes doctorandos que se dedican a los siglos XV y XVIII. En la Secretaría Académica de la Universidad Complutense de Madrid también tuvo la amabilidad de hacernos una nota introductoria y, como no, de Souvenir Napoleonien, que posiblemente sea la fundación y asociación más importante de guerras napoleónicas en el plano internacional. Sobre una indexación, como les comento, es un proyecto humilde que se está madurando poco a poco, pero bueno, a una velocidad que creo que es considerable. Actualmente nos encontramos en Dialnet, el repertorio de búsqueda de la Universidad de La Rioja. Por supuesto, Academia Edu. Nosotros además buscamos los artículos, hacemos las separatas y las subimos nosotros a Academia Edu para que el autor cuente con más divulgación. Estamos en la Biblioteca Nacional de España, en Latindex estamos esperando la calificación, luego en el repertorio de datos de la Universidad de Barcelona y en el repertorio Dulcinea. A la derecha tienen otra foto de un curso de verano en el que presentamos en la localidad de Utiel, en un curso de verano de Historia Divulgativa Napoleónica, cómo presentamos la revista. Los grandes proyectos ahora mismo, y que quizás les pueda interesar a algunos de los colegas presentes en la sala, las jornadas de introducción a la investigación, creo que es uno de los mayores éxitos de la asociación ahora mismo. Cuenta con participación internacional, con participación nacional. Serán el día 18 de este mes. Cuentan con catedráticos, con doctores, con investigadores predoctorales, y aquí hemos querido hacer una novedad, y es incluir en este sentido a alumnado del último año de licenciatura o de grado que quieran tratar de presentar un proyecto. Y en este sentido, entendemos este seminario de introducción a la investigación como una network, una red para que los investigadores más versados en la materia y los más jóvenes establezcan redes de contacto y haya una crítica constructiva de cara a su futuro investigador de estos jóvenes estudiantes, ¿no? Aquí en la sala, nuestro colega Joaquín, que ha expuesto antes, participará en una mesa temática mayoritariamente referida a México, de hecho, y a la política internacional de Napoleón III en Hispanoamérica. Y luego, pues como no, el nuevo número será el nuevo número de l'Aigle, de la revista Historia Napoleónica, será un número muy especial, es uno de los números más grandes hasta la fecha. El Call for Papers fue un éxito, tenemos muchas solicitudes de participación, versará sobre la administración, la sociedad, el pensamiento y el organigrama del ejército francés entre la Revolución Francesa y finales del Primer Imperio. La verdad es que estamos muy contentos. Aceptados finalmente hay hasta casi 20 contribuyentes, así que es un éxito. Yo creo que es un éxito, la verdad, y aunque sea un proyecto joven, pues se va madurando y bueno, con un contenido lo más accesible al público, tanto científico como divulgativo. Y bueno, eh,
No me extiendo más. Al tratarse de una presentación breve de un proyecto, yo creo que ustedes llevan ya aquí todo el día acudiendo a otras comunicaciones interesantísimas, estoy seguro, y yo no quiero extenderme más en tiempo. Así que muchísimas gracias por su atención y para cualquier colaboración o consulta, pues aquí tienen mis datos y siempre estoy abierto a ello. Muchísimas gracias.